Hola a todos, hoy es lunes, 11 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Amigo, pensé que iba a ser como un padre sustituto, ¿vale? Sí, ya sabes, si lo de tu padre no funciona, entonces tú ocuparás su lugar. Pero cuando estás tan unido a tu padre, dices, mi amigo. Sí, es verdad. Sí, De acuerdo, te dejaré pasar esa. Por cierto, gran camisa. Me alegra ver que seguimos con la tradición, intentando aportar un poco de luz, un poco de alegría a un mundo tan oscuro. sí, exactamente. Larry, quiero empezar por lo que dijo Benjamin Netanyahu en su entrevista en 60 Minutes. Mencionó que para Estados Unidos la guerra no ha terminado, algo que por cierto repitió ayer Donald Trump. Dijo, no hemos terminado la guerra contra Irán, y tenemos algo así como el 70% de lo que teníamos en mente antes de que empezara esta guerra. No sé muy bien qué significa eso, ese 70%. ¿De dónde sale? Pero Benjamin Netanyahu dijo lo mismo. Hemos logrado mucho. ¿Cuál es la mentalidad detrás de ese 70%? ¿Qué quieren conseguir y qué han conseguido hasta ahora? ¿Ibas a poner un fragmento o vamos directamente al tema? No, podemos entrar ya, porque 60 Minutes no nos deja usar sus vídeos. Van a quitar nuestra charla justo después, y tendríamos que eliminarla. Vale, veamos. ¿Qué lograron Estados Unidos e Israel? Eliminaron una capa de liderazgo en Irán y con eso unieron a un grupo dirigente que, aunque no combatieron juntos directamente, todos lucharon en la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 88. Así que ahora tienes un gobierno completo formado por veteranos de guerra. Saben lo que es la guerra. Esa idea de que hay una gran división entre los llamados moderados y los llamados extremistas, bueno, eso es pura propaganda occidental, ¿no? No es cierto. De hecho, yo diría que ahora hay más unidad dentro del liderazgo iraní que en cualquier otro momento del pasado. No estoy seguro de todos los anteriores, la verdad. Es cierto, creo, me dijeron que incluso el Ayatollah Khamenei, el padre, también luchó en la guerra entre Irán e Irak. Claro, en aquel momento debía de tener ya más de 40 años. ¿Qué más consiguieron? Pues básicamente lograron que todas las bases militares estadounidenses en la región del Golfo quedaran desactivadas o destruidas. Consiguieron eso, de modo que la capacidad de Estados Unidos para mantener su presencia en el Golfo ya no es la que era. Han agotado una gran cantidad de sistemas de armas esenciales, y para reconstruirlos, tienen que ir a China y rogarle a China que les proporcione minerales raros para poder reproducirlos. Han conseguido unir al pueblo iraní en torno a un gobierno al que antes muchos se oponían. Pero ahora, incluso aquellos que eran, ya sabes, como los chicos de los vídeos de Lego, esos chavales que hacían vídeos con Lego, que antes eran algo críticos con el gobierno, ahora se han convertido en el brazo propagandístico más eficaz del gobierno iraní. Algo que no habíamos visto nunca, jamás. Sí, grandes logros de Occidente, ¿verdad? Se me olvidaba lo más importante. Han conseguido cerrar el estrecho de Hormuz, paralizar la economía global y provocar que Estados Unidos y Europa se enfrenten a una grave estanflación. Aparte de eso, todavía no han hecho gran cosa. Así que sí, notarás mi sarcasmo en todo esto. Es un desastre absoluto para Estados Unidos y para Israel. En lugar de debilitar a Irán, lo han fortalecido. Y gracias a eso, Irán ha reforzado sus relaciones con Rusia y con China. A su vez, Rusia y China han aprovechado esta oportunidad, han tomado la iniciativa para avanzar en la creación de una nueva arquitectura de seguridad internacional en el Golfo Pérsico, una que desplaza a Estados Unidos y de hecho lo deja más débil.
Parece que la respuesta de Irán a la propuesta de Trump fue, de algún modo, algo que Donald Trump no se esperaba. Porque salió aquí, Larry, y dijo que era totalmente inaceptable lo que Irán había dicho sobre esa propuesta. Y básicamente, lo que hemos aprendido de la nueva propuesta o de la respuesta de los iraníes es que están repitiendo los mismos puntos. No están cambiando nada en ese plan de base. Esto recuerda muchísimo a lo que ha pasado con Rusia en cuanto a los intentos de negociar con Rusia y con Trump. Ya sabes, Vladimir Putin expuso las posiciones de Rusia de forma muy clara el 14 de junio de 2024 y no se han desviado de eso en absoluto, en absoluto. Y ahora llega Irán y plantea, ya sabes, los 4 puntos esenciales. Hay otras 6 cuestiones, pero las 4 críticas son levantar las sanciones, descongelar los activos, controlar el estrecho de Hormuz y hablar más adelante sobre el enriquecimiento nuclear y todo eso. Y ya está. No han cambiado nada, y Estados Unidos sigue actuando como si fuera algo nuevo y espectacular. Creo que Irán entiende que no hay una negociación realmente viable con Estados Unidos hasta que el caos económico que se está extendiendo por todo el mundo golpee también a Estados Unidos y genere una enorme presión política sobre Trump. Quiero decir, ahora mismo tiene solo alrededor de un 33% de apoyo, quizá menos. Y madre mía, lo vi ayer. Publicó un mensaje en Truth Social diciendo que estaba contento con las encuestas. Le están mintiendo descaradamente. Así que, en algún momento, va a tener un baño de realidad. Y solo entonces, bueno, no creo que haya muchas posibilidades de que las negociaciones tengan éxito. Esta guerra no tiene por qué acabar necesariamente con negociaciones. Va a terminar cuando Estados Unidos tenga que aceptar la realidad de que ya no tenemos el poder militar que creíamos tener. Vaya, eso va a ser una revelación impactante, porque el estadounidense medio de verdad piensa, bueno, lo único que hay que hacer es entrar allí, meter nuestros acorazados en el estrecho, volar a esos iraníes y arrasar. Es como, solo necesitamos el valor para hacerlo. Pero chicos, no lo entendéis. Intentadlo y veréis lo que pasa. Pero Larry, el tono en Estados Unidos, según las últimas encuestas, está cambiando, porque el 64% de los estadounidenses cree que el país no está ganando frente a Irán en Oriente Medio. Correcto. Y solo un 13% cree que Estados Unidos está ganando. Sí. Eso va totalmente en contra de la imagen que Donald Trump intenta mostrarnos, con esas preciosas fotos generadas por inteligencia artificial que está publicando en su cuenta en redes sociales. Oye, hablando de fotos generadas por inteligencia artificial, esa foto generada por IA de mí, venga ya, tío, ¿quién se supone que es ese? Pero bueno, en realidad eso es un buen ejemplo. La política exterior de Trump está funcionando con inteligencia artificial. Y si me permites, tuve una experiencia con una IA. Le pedí que analizara un vídeo concreto y me respondió diciendo, sí, este vídeo fue hecho por tal persona. Pero no era cierto, era otra persona. Así que le escribí a la IA y le dije, oye, te equivocas, es esta otra. Y me contestó, sí, perdón, me he equivocado. Cuando te pasa algo así, te das cuenta de los límites de la inteligencia artificial. Y bueno, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y bueno, la política exterior de Trump es un desastre. No hay una estrategia coordinada ni coherente en absoluto. Por ejemplo, va a reunirse con Xi Jinping, ¿no? ¿Y qué hace la administración Trump? Anuncia nuevas sanciones contra una empresa china que tomó fotos por satélite mostrando la realidad de lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio. Sí, seguro que a Xi le va a encantar eso. Trump, si quieres que el viaje sea lo menos conflictivo posible, deberías buscar la manera de lograrlo. En cambio,
Parece que Trump va acumulando un tema polémico tras otro en la agenda. Mira, este tipo está confundiendo totalmente la política exterior y la diplomacia con lo que él entiende como un negocio, como esos tratos inmobiliarios que hacía durante su vida, diría yo. Porque cuando presionas a esos países, no están escondidos en una cueva. Van a responder. Esa es la razón principal por la que Rusia está en la posición en la que está ahora. Irán también está respondiendo. Con el tema del bloqueo, no se están rindiendo. Esa es la razón. No veo que China demuestra que hoy China es diferente a lo que era, diría, antes de 2022. Y con la guerra de aranceles, vimos cómo China contraatacó a Estados Unidos y cómo se enfrentaron a la administración Trump. No sé cómo eso va a ayudar a Donald Trump, pero no parece que esté aprendiendo nada hoy en día en lo que respecta a la diplomacia y a cómo funciona la política exterior. Y sigue con la misma actitud de siempre. Sí, bueno, sí, existe esa suposición de que China es mucho más débil o que Irán es mucho más débil de lo que realmente son. Ayer me encontré con una estadística nueva, o más bien la pedí, porque estaba hablando con alguien que defendía la idea de que China era muy débil. Y le dije, bueno, veamos la relación entre deuda y PIB, así, a ojo. No estaba seguro de cuál era la de China, pero sospechaba que la de Estados Unidos era mucho peor. Y efectivamente, los números eran estos. Si miras solo el gobierno central, el gobierno nacional, la relación deuda-PIB de China es del 29%. Y la de Estados Unidos, 123%. Probablemente ahora sea incluso más alta. What is that of the United States? 123%. It's probably higher now. Ahora, si miramos el conjunto del gobierno, en todos los niveles, por ejemplo, el nivel nacional, luego el federal o el estatal, o incluso el cantonal y hasta las ciudades y demás. Es decir, si consideramos todo el gobierno en su conjunto, en todos los niveles, la deuda de China está en torno al 85 u 88%, mientras que la de Estados Unidos alcanza el 140%. Debt for China is 85% or 88%, and the United States is 140%. So again, Así que de nuevo, la fortaleza económica está en China. Y si miramos la deuda total de toda la economía, incluyendo la deuda del ciudadano medio, la deuda total de China es del 302%, en Estados Unidos del 720 o 719%. El doble, más del doble. For the United States, 720% or 719. Double, more than double. Mi punto en todo esto es que Estados Unidos está actuando como si China fuera un desastre económico. Y ya sabes, es como si un adicto al metanfetamina o a la heroína fuera a hablar con alguien sobre su adicción, diciéndole que tiene un problema, cuando en realidad él mismo es adicto a fumar puros. Tenemos un problema mucho más grave. Y además la forma en que ha cambiado la economía mundial. Ahora mismo, creo que ya lo comentamos el viernes, en el año 2000, Japón tenía 5 de los 10 bancos más grandes del mundo, y el número 1 en ese momento era el Deutsche Bank, en Alemania, seguido por BNP Paribas. Avanzamos hasta el año 2025. China tiene ahora los 4 bancos más grandes, seguidos por 2 bancos estadounidenses. Después vienen, creo, el británico, HSBC, el Paribas Bank, BNP Paribas y Mitsubishi. Creo que con eso se completa la lista. Fíjate, Japón ha perdido 4 de esos 5 bancos del ranking y China ha tomado el relevo. Ahora bien, existe algo llamado el mercado de derivados. Ya lo vimos en 2008, con el colapso del mercado inmobiliario. Un derivado significa, digamos que vamos a explicarlo como si fuera un casino. Entonces tú entras
y haces una apuesta en la ruleta. Digamos que va a salir el 12 rojo. Bien. El primer nivel sería que yo estoy en el público mirando y digo, ¿sabes qué? Apuesto a que Nima va a ganar. Y otra persona dice, vale, acepto la apuesta, yo digo que va a perder. Luego hay otro grupo de gente que está ahí, viéndome a mí mientras te miro a ti, y dicen, ¿sabes qué? Yo apuesto a que Larry tiene razón. Y alguien más responde, no, yo apuesto a que Larry se equivoca. Así que ahora están apostando sobre si mi predicción acerca de lo que tú vas a hacer es correcta o no, y luego sobre la suya propia. Y después aparece otro que dice, oye, ¿sabes qué? Yo voy a apostar contra los que están apostando contra Larry. ¿Ves cómo esto se va acumulando? Ese es el mercado de derivados. Hay un operador de derivados que se llama Alex. Tiene un canal de YouTube llamado Reportify y lleva 20 años metido en el negocio de los derivados. Dice que ese mercado mueve entre 600 y 700 billones de dólares, básicamente apuestas especulativas, con gente apalancada de tal forma que si las cosas salen mal, pueden perder muchísimo dinero. Y lo interesante es que él identificó los 10 principales bancos implicados en toda esa actividad. Ninguno es chino, todos son bancos occidentales. A mí eso me parece fascinante, que los chinos no se metan directamente en todo ese tipo de especulación, que parezcan mantenerse mucho más con los pies en la tierra. Así que, de cara a las conversaciones de esta semana entre Trump y Xi, esto significa que los chinos están en una posición muy fuerte y que Trump no tiene ninguna carta ganadora que jugar. El otro punto que parece que Donald Trump no entiende es que estos países, la relación o asociación, como queramos llamarla, entre Rusia y China, entre China e Irán y Rusia, no se entrometen en los asuntos internos ni en lo que es importante para su seguridad. No se imponen, no se obligan entre ellos, cooperan entre sí. Ese es, en mi opinión, el punto clave en el caso de la asociación o la relación entre estos países. Y la administración Trump parece no entenderlo. Por eso quizá pregunten. Yo diría, no sé cuál es tu interpretación de esta visita de China, ni qué es lo que va a pedir. No estoy muy seguro. Lo que sea que pida, tiene muy poca capacidad de presión. Quizá quiera ver si puede conseguir que China presione a Irán para que se retire y pare, pero China no va a hacerlo. Creo que la delegación estadounidense parte de la idea de que como China es en teoría un gran importador de petróleo, está bajo más presión que Estados Unidos por esa escasez, y que por eso buscará una salida. Pero anoche publiqué un artículo en sonar21.com donde lo explico, y se basa en un video de Kevin Walmsley, que vive en China. En realidad es de la zona donde yo vivo, en Florida, en Sarasota. Y en ese video él explica con detalle que China no es vulnerable como cree Occidente. Es justo lo contrario. Tienen un camino mucho más estable y predecible hacia adelante. Y aquí es donde los expertos occidentales siguen sobreestimando la fragilidad de China y subestimando su capacidad de resistencia. Y bueno, esta semana lo vamos a ver. Trump cree que tiene cierta presión, que puede usarla para influir sobre China. Pero veamos lo que está haciendo China. No solo tiene los 4 bancos más grandes del mundo, sino que además está empezando a deshacerse de los bonos del Tesoro estadounidense. No los está comprando, los está vendiendo, y está comprando oro y plata. Está creando un sistema de pagos alternativo al SWIFT, llamado SIPS, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos. Y China está buscando establecer relaciones comerciales con países de todo el mundo, mientras que Estados Unidos hace todo lo posible por intentar perjudicarla. Sinceramente, si yo fuera chino, no estoy seguro de que aceptara reunirme con Trump. Mira, yo le diría que se busque otra cosa que hacer, porque todo lo que ha hecho la administración Trump ha sido imponer sanciones contra China o contra distintas empresas chinas.
No es que ya sabes, le vayamos a mandar una nota de agradecimiento por nada. Y vimos cómo eso salió mal desde el principio, hace un año, con las sanciones comerciales, los aranceles. Los chinos dijeron, vale, pues dejamos de comprar soja estadounidense. Y el mercado de la soja en Estados Unidos prácticamente se hundió, porque ellos dijeron, bueno, la compraremos a Brasil, y Brasil produce muchísima soja. Exactamente eso fue lo que pasó. Así que ya ves, las acciones de Trump perjudicaron a los agricultores estadounidenses, no los protegieron y los dejaron más expuestos. Por eso creo que China sabe muy bien cómo jugar a ese juego. Son mucho más hábiles en eso que Estados Unidos. Sí, está ejerciendo mucha presión sobre el sector agrícola de Estados Unidos. Y no solo con los aranceles, Larry, como acabas de mencionar, sino también con este asunto del estrecho de Hormuz. Sabemos cómo está afectando eso a los fertilizantes. ¿Tú crees, Larry, que el tema del estrecho de Hormuz, de alguna manera, en la mente de la administración Trump, se puede manejar coordinando o todavía cooperando o intentando convencer al gobierno chino junto con los europeos? Porque, por ambos lados, no sé si oíste que el Reino Unido, según informó Fox News, el Reino Unido, junto con ellos, está enviando un portaaviones al Oriente Medio. Charles de Gaulle está allí, en el Mar Rojo, por cierto, eso dijeron. Pero Macron dijo que no iban a estar allí. Yo no me fío de Macron, diga lo que diga. Yeah. So what? Okay, they're sending their aircraft carrier. What's it going to do? ¿Y qué? Vale, están enviando su portaaviones. ¿Y qué va a hacer? Quiero decir, de verdad, ¿qué puede hacer? Bueno, tiene que mantenérselo bastante lejos de la costa para que no lo hundan. Eso para empezar. Si los europeos empiezan a lanzar ataques contra posiciones iraníes en torno al estrecho de Hormuz, entonces Europa pasa a formar parte de esa guerra, sin más. Y además, Europa sería el siguiente dominó en caer después de Asia. Asia ya está empezando a caer, y luego le tocará a Europa, que va a ser golpeada por la subida brutal del precio del petróleo, del gas, del diésel y del combustible de aviación. Irán y la Guardia Revolucionaria dijeron ayer que van a responder cada vez que Estados Unidos ataque a esos petroleros en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico o fuera del Golfo Pérsico. Dicen que van a atacar bases estadounidenses junto con buques de guerra norteamericanos. Bien, ¿cómo ves esta escalada? Parece que Donald Trump quiere ir a China. Y por lo que entiendo, parece que va a regresar el viernes, si no me equivoco. Vale, a ver, ahora mismo donde estoy son las 10:30. Así que en China son las 10:30, 11:30 de la noche del día 11. En un par de horas será día 12. Donald Trump va a tener que marcharse. No sé si sale hoy hacia China o porque, claro, el vuelo a Pekín son unas 15 o 16 horas. Así que esta noche ya es día 12. Sí, si sale esta noche o quizá mañana por la mañana, el día 12, entonces llegaría allí para el 13, el 14 y luego, como decías, vuelve a casa el 15. Así que, mientras él se dirige a China, no creo que vayamos a ver ningún movimiento militar dramático de Estados Unidos contra Irán. No va a haber una nueva oleada de bombardeos, ni ataques con misiles, ni nada por el estilo. Están intentando mantener la situación bajo control. Y creo que Irán está conforme con esperar y no iniciar un ataque por ahora. De hecho, creo que China les pidió que no tomaran represalias. Cuando Estados Unidos atacó los barcos rusos o los iraníes a finales de la semana pasada, pensé que Irán iba a responder, pero no lo hizo. Ahora bien, uno puede preguntarse si no lo hicieron porque tenían miedo o porque no tenían la capacidad para hacerlo. No, creo que no lo hicieron porque se lo pidió China. Ya sabes, algo así como mantengamos esto bajo control, porque China y Rusia creo que están avanzando bastante en la creación de una nueva arquitectura de seguridad para el Golfo Pérsico.
Una que ponga, ya sabes, a saudíes y cataríes trabajando junto con Irán en un esfuerzo colaborativo y beneficioso para todos, en lugar de ese modelo dividido y basado en el conflicto que ha impuesto Estados Unidos. El modelo estadounidense, o la estructura de seguridad levantada bajo la dirección de Estados Unidos, se está desmoronando, se está viniendo abajo. Así que ahora lo que estamos viendo es esta nueva arquitectura de seguridad que chinos y rusos están trabajando activamente para construir. Larry, el Wall Street Journal informó que Donald Trump va a volver. Va a salir de China el viernes. Así que el viernes se marcha. Y creo que el fin de semana que viene, el sábado y el domingo, tendremos una nueva ronda de guerra. Si ese es el plan. Entonces se va de Pekín el viernes, hora de Pekín. El viernes sí. O se va el viernes, hora de Estados Unidos, ¿me entiendes? No, el presidente aterrizará en Pekín el miércoles 13 de mayo y se marchará el viernes. Va a salir de China el viernes. Así que, si aterriza en Pekín el día 13, o sea, mañana martes en Estados Unidos, a las 6 de la tarde, hora del este, eso serían las 6 de la mañana del día 13 en China. ¿Me sigues? Entonces, teniendo en cuenta la diferencia horaria, si sale de China el viernes 15, en realidad podría estar saliendo tarde el jueves. Llegará de vuelta a Estados Unidos el viernes. Sí. Sí, así que volverá a Estados Unidos el viernes, no el sábado. Pero lo curioso es que saldrá de aquí el martes para llegar allí el miércoles. Así que sospecho que si sale mañana a primera hora, llegará a China sobre las 9 de la mañana del miércoles, hora local. ¿Te he liado? No. Exacto. Porque la diferencia horaria entre nosotros y China es de unas 11 horas. Por eso van por delante de nosotros. Sí, depende de la zona del país. Estoy hablando básicamente de Pekín. Creo que China abarca, ¿qué? ¿3 usos horarios o 4? Sí, algo así. Pero entre Pekín y yo hay algo en medio, que es Brasil, porque estamos 1 hora por delante de vosotros. Y entre vosotros, en Florida, en la costa este de Estados Unidos, y Pekín, hay una diferencia de 12 horas. Sí. Y creo, por cierto, que lo tendremos el sábado o el domingo, si empiezan a hacer algo. Sí, podrían esperar. Pero de nuevo, no podemos descartar que él reciba alguna noticia o una amenaza. Ya sabes, puede que los chinos le dejen claro que, si reanuda el conflicto con Irán, estará luchando contra ellos. Así que bueno, todo depende de qué mensajes se le transmitan. Hay quienes sostienen que a China no le importa en absoluto Irán, que lo soltaría sin pensarlo 2 veces. Pero se equivocan por completo. Irán tiene un papel importante en el futuro y el crecimiento económico de China. Es más, un punto clave para el comercio, tanto por tierra y ferrocarril, como por su acceso al Océano Índico. ¿Viste el artículo, Larry, en el New York Times? Por fin han descubierto que Irán tiene el mar Caspio, que pueden usarlo. Sí, alguien miró un mapa y dijo, oye, ¿qué es eso? Pues por eso resulta tan absurdo escuchar a la gente de Trump pensando que, con este bloqueo tenemos a Irán acorralado, que no hay manera de que puedan hacer nada, que están cortados, aislados, que no van a conseguir más comercio. Mientras tanto, Rusia puede suministrar alimentos o cualquier material que Irán necesite a través del mar Caspio. Los chinos lo hacen por la línea de ferrocarril que pasa por Tashkent. Y los pakistaníes lo hacen por 7 rutas terrestres que salen de Pakistán. Es simplemente una muestra de la incompetencia de la administración Trump. Larry,
Larry, según los informes que vienen de parte de los iraníes, parece que de alguna manera saben cómo saturar los sistemas de defensa de esos destructores que se están utilizando en el Golfo Pérsico, por cierto, para combatir a Irán con este bloqueo. El principal medio que están usando son precisamente esos destructores, y parece que Irán ha conseguido saturar su sistema de defensa aérea, y así pueden alcanzar el objetivo, el destructor. No sé muy bien cómo funciona el sistema de lanzamiento vertical en los destructores. Y lo que quiero decir con eso es que no sé si tiene esa capacidad. Por ejemplo, imagina que tienes unos 50 misiles en la parte delantera y otros 40 en la parte trasera del barco. Entonces, ¿pueden dispararlos todos a la vez? Quiero decir, ¿contra un objetivo que se aproxima? ¿O tienen que lanzarlos uno tras otro? No lo sé. No sé cuál es la respuesta, pero sospecho que es más bien lo segundo que lo primero. Sí, así que eso significa que frente a un enjambre de drones vas a alcanzar a algunos, pero no a todos. Y creo que los iraníes, de hecho, han llegado a golpear buques de guerra estadounidenses y los han dañado. Y creo que esa es una de las razones por las que Estados Unidos ha optado por no hacer nada demasiado provocador en el Estrecho de Hormuz. Netanyahu, en su entrevista con el programa 60 Minutos, dijo que hay que tomar y arrebatar el material nuclear iraní, el uranio enriquecido en Irán, más del 60% de enriquecimiento. Y le preguntaron si se refería a hacerlo militarmente o si pensaba en otra forma. No lo aclaró, pero a mí me da la impresión de que realmente cree que pueden entrar bajo tierra para hacerse con el uranio enriquecido en Irán. No sé qué pasa por su cabeza. En Irán, Exxon. ¿Qué le worries? Y solo imagina, ¿cómo pueden encontrar uranio enriquecido en Irán y simplemente... Bueno, otra vez, creo que aquí hay mucho que se basa en suposiciones dentro de la planificación. La primera suposición es que Irán ha concentrado todo su uranio enriquecido al 60% en un solo lugar. Si yo fuera un planificador militar, no haría eso. Lo dispersaría. Lo colocaría en distintos sitios. La segunda suposición es que Irán no ha reforzado la seguridad en esas instalaciones para detectar ataques entrantes y resistir un ataque. Yo sé de primera mano, por un ejercicio en el que trabajé, que ayudé a redactar y luego a ejecutar hace unos 20 años, que consistía en enviar un equipo de Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos a Irán para atacar una instalación nuclear concreta. To attack a particular nuclear site. It was called a hardened, deeply buried target. Se llamaba un objetivo endurecido y enterrado en profundidad, o HDBT. En ese escenario, Irán no sabía que íbamos a atacar, así que teníamos el factor sorpresa. Pero incluso así resultó ser, digamos, una misión muy difícil, si no directamente imposible. Y eso fue cuando ellos no sabían, en ese escenario, que íbamos a ir. Ahora estamos ante una situación en la que lo hemos anunciado, o al menos esa es nuestra intención. Así que no creo que el Estado Mayor iraní ni la Guardia Revolucionaria estén ahí sentados sin hacer nada. Más bien, creo que han tomado medidas para reforzar la seguridad en esos lugares. Sí, dijo Larry que cree que la misión, la guerra contra Irán, logró mucho. Luego menciona que no pudieron hacerse con el uranio enriquecido en Irán, pero dice que todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas. Está hablando de esas instalaciones nucleares y de todo eso que hay que desmantelar. No sé qué pasaría, ni quién podría hacerlo, si no fueron capaces de hacerlo atacando a Irán. Y el otro punto es que todavía existen los grupos que Irán apoya. Habla de Hezbollah, de Hamas y de los yemeníes, y dice que siguen ahí. Y el programa iraní de misiles balísticos, según él, sigue intacto, y hay que hacer algo al respecto. Este tipo de alguna manera logró mucho,
Pero por otro lado, tiene los mismos problemas que tenía antes de que empezara esta guerra. Yeah, Sí, bueno, adelante, perdón. sorry. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuál sería el movimiento? Porque en mi opinión, esto se está volviendo muy aburrido si Donald Trump intenta seguir con este tipo de plan por parte de los israelíes. Well, what we can come up with logically is not. Bueno, lo que podamos deducir lógicamente no se va a aplicar en la práctica. La lógica diría que la única forma de acabar con esta lucha es que Israel reconozca que los palestinos merecen un Estado, una nación, un país independiente, con plena soberanía sobre su pueblo, su territorio y sus recursos, y que Israel debe retirarse, debe abandonar eso. Pero Israel no va a hacerlo. Están atrapados en una forma de pensar sobre su país que no deja espacio para un Estado palestino. Así que este conflicto va a continuar hasta que Israel ya no sea capaz de mantener la lucha o hasta que los palestinos ya no puedan mantenerla. Y lo que creo que es el resultado más probable es que Israel fracasará. I think the likely outcome is that Israel will fail. And the combination of it's increasingly alienating. Y la consecuencia de todo eso es que cada vez se está quedando más aislado dentro de Estados Unidos. Los ataques recientes contra el cristianismo y contra los cristianos, tanto en Israel como en Líbano, están haciendo que cada vez más cristianos en Estados Unidos se vuelvan en contra de Israel. Lo ven como un Estado cruel, genocida. Y en ese sentido, ¿cuántos miembros del Congreso van a seguir apoyando el envío de miles de millones de dólares a Israel? Eso se va a reducir. Así que Israel podría quedarse realmente fuera del juego. Además, Alastair Crooke publicó hace poco un artículo de su esposa. Lo que hacen es que Aisling lee la prensa hebrea y luego reproduce lo que se dice en esos artículos. Y es impresionante lo que se está publicando últimamente, que los israelíes han perdido el rumbo y que ese intento de mantenerse en un estado de guerra permanente está destruyendo el país. The attempt to stay in this constant state of war is destroying the country. Sí, y la situación en la parte sur del Líbano se está complicando mucho más para los israelíes. Hemos visto las últimas imágenes de Hezbollah que muestran que, oye, fueron capaces de alcanzar, ya sabes, una batería del domo de hierro. Aquí están, literalmente, las imágenes que publicó Hezbollah. Sí, ahí se acabó todo. Sí. Y creo que cada vez están mejorando más. Y con el paso del tiempo, no sé cómo va a poder Israel soportar en términos de las bajas que está sufriendo ahora mismo. Es increíble. No habíamos visto este nivel de bajas entre los israelíes. Porque cuando vas al sur del Líbano, tienes que defender a tus tropas. Y cuando no puedes protegerlas, entonces van a atacar a tus fuerzas. Y no solo a tus fuerzas, sino también al sistema de defensa aérea que tienen, lo que llamamos la cúpula de hierro. Creo que el único sistema de defensa realmente operativo que tienen ahora mismo es la cúpula de hierro. Porque sabemos que hay escasez tanto en el sistema Patriot como en el sistema THAAD. Well, even that doesn't work. Bueno, ni siquiera eso funciona. Porque en ese caso, si la cúpula de hierro era tan buena, ¿por qué no derribó ese dron? Falló. Así que déjame leerte un par de citas de este artículo que envió Alastair. El comentarista militar Alon Ben David habla del colapso moral y disciplinario que impregna las fuerzas de defensa de Israel, del casi total deterioro de los sistemas públicos y del hundimiento moral de Israel.
Este jefe del Estado Mayor, Samir, tendrá que devolver a las fuerzas de defensa los fundamentos del orden, los valores y la disciplina en una sociedad que se está alejando de todas sus normas. Luego, un artículo del mayor Yitzhak Brick titulado Ilusiones de Victoria. Yitzhak Brick, called Illusions of Victory. Israel's political and military echelons lied. Los niveles políticos y militares de Israel mintieron. Los misiles balísticos iraníes no fueron interceptados en absoluto. A veces se lanzaban misiles del sistema Honda de David solo para dar la impresión de que se intentaba una interceptación. Luego, el coronel retirado Eldad Shavid dijo que Trump ya había intentado vender al público estadounidense y al mundo la imagen de una victoria contra Irán. Sin embargo, ha quedado claro una y otra vez que esa narrativa no tiene fundamento. Y por último, el comentario sobre cómo los drones están cambiando la naturaleza de la guerra, algo para lo que Israel no está en absoluto preparado, a pesar de haber observado durante los últimos 4 años lo que ha estado ocurriendo en Ucrania. For the last 4 years, what's been going on in Ukraine. So Israel is in trouble. Así que Israel está en problemas. Y quizá haya aquí una especie de metáfora, porque ahí está Bibi Netanyahu. En su aparición en el programa 60 Minutos se le ve fatal. Está perdiendo peso, cada vez más demacrado. Ya no tiene el cuerpo robusto que tenía antes, pero eso se debe a que tiene cáncer de próstata y la enfermedad le está consumiendo. Puede que no llegue vivo al final de este año, lo que al menos cambiaría la dinámica política dentro de Israel. No estoy seguro si comienza los israelíes de abandonar su propósito de destruir Hezbollah, destruir Hamas. Destroy Iran, destroy Hezbollah, destroy Hamas. Sí, pero los israelíes tienen nuevos métodos, Larry, para proteger a sus soldados en el Líbano. Uno de ellos es este. Están desplegando maniquíes en la parte sur del país. Espantapájaros. Creo que todos recordamos que Israel empezó a atacar o a avanzar en la parte sur del Líbano por el problema que tenía en el norte de Israel. ¿Se ha resuelto ese problema o siguen teniendo el mismo tipo de conflicto? No, creo que Israel se verá obligado a retirar sus fuerzas del sur del Líbano en las próximas semanas, porque, como bien señalas, están sufriendo muchísimas bajas ahora por culpa de estos drones. En la incursión anterior en el sur del Líbano, allá por 2006, Israel no se enfrentó a drones. Entonces tenían que preocuparse por los lanzamientos de RPG y algunos misiles rudimentarios. Pero ahora, la situación ha cambiado por completo. Lo que tienen delante es otra cosa. Y sí, está causando pérdidas muy graves, tanto de material como de personal. Israel no es lo bastante grande como para soportar un nivel de bajas así. Donald Trump publicó un video atacando a Barack Obama. Dice Barack Hussein Obama porque siente que si lo dice así, de alguna manera está insultando al tipo. Pero con Hussein, Larry, ¿no crees que todo ese concepto de demonizar a los musulmanes en el mundo ha cambiado? Yo creo que el tono está cambiando, no solo en Estados Unidos, sino también fuera. Y la gente está viendo cuál es la realidad que hay detrás de todo eso. ¿Por qué tenemos que demonizar una religión? ¿Qué opinas tú de eso, especialmente en Estados Unidos? Bueno, de nuevo, esto nos lleva a lo que yo llamaría un prejuicio histórico. Está muy extendida la creencia, y se mantiene dentro de la comunidad cristiana, de que los musulmanes odian a los cristianos, y de que los musulmanes son astutos, que te dicen una cosa pero luego hacen justo lo contrario. Y claro, de ahí viene todo esto. Como resultado, y esto se remonta al surgimiento del Islam en los siglos VII u VIII, cuando empezó a expandirse por la región, hasta llegar a las guerras que tuvieron lugar en Europa, en Turquía, en España, por así decirlo, para frenar el avance musulmán.
Siempre se les ha representado de esa manera, como enemigos violentos del cristianismo. Pero si uno se adentra en la teología, en realidad son los musulmanes, y aquí excluyo a los suníes, a los wahabíes, a esos extremistas, a los deobandis. Those extremists, the Deobandis, they are completely intolerant. But the vast majority Son completamente intolerantes. Pero la gran mayoría del Islam es bastante tolerante y celebra a Jesús como profeta, y veneran a la Madre María, su Madre María, como una mujer santa. En cambio, los judíos, justo lo contrario, no ven a Jesús como nada, no es nadie, y María es una prostituta. Así que esta idea de que quienes realmente se oponen con violencia al cristianismo son los judíos o los sionistas, creo que los sionistas es una forma más precisa de decirlo. Pero, en fin, todo esto está llevando a una erosión del apoyo a Israel en Estados Unidos. Y eso va a ser un factor crítico en el futuro. Israel se está quedando más aislado, no menos. Y aquella disposición que hubo hace unos años por parte de los árabes del Golfo a aceptar algo como los acuerdos de Abraham, bueno, puede que Emiratos Árabes lo haga, pero nadie más va a sumarse. UAE may do that, but nobody else is going to go along. ¿De verdad crees eso? Porque el punto principal al hablar de Obama y de su administración, como decía Donald Trump en su última publicación, es que de algún modo estaba afirmando que Obama envió mucho dinero a Irán después del acuerdo nuclear, el Hotspot. El problema ahora para Donald Trump, en mi opinión, es que no va a conseguir algo parecido al Hotspot. Y la situación para él, si logra algo mediante negociaciones con Irán, sería mucho peor que el Hotspot. Además, tendría que ratificar ese acuerdo en el Congreso, cosa que no ocurrió con el Hotspot. Vale, seamos precisos con el queje. Mucho peor para quién. Sí, para Donald Trump, para la posición en la que se encuentra. Sería más beneficioso para Irán. Y animo a todos tus oyentes y espectadores a que busquen el Hotspot y lean cuál era realmente el contenido de ese acuerdo. Era bastante duro para Irán. De hecho, Irán lo firmó casi desesperadamente, porque en ese momento se enfrentaba tanto a China como a Rusia, que estaban dispuestas a apoyar la continuación de las sanciones contra Irán. Así que Irán quería librarse de esas sanciones. Sí, esto no es de nuevo que se mencionaba antes. No me a Irán, con ganas de mango crear de Hotspot. Iran eager to return to a JCPOA framework at all. They're going to assert that they're Van a afirmar que son una nación soberana, que tienen derecho a enriquecer uranio como consideren adecuado, pero que seguirán siendo firmantes del Tratado de No Proliferación y que continuarán estableciendo un sistema para que los inspectores de la OIEA puedan venir periódicamente y comprobar que no están construyendo un arma nuclear ni tienen intención de hacerlo. Ese sería, digamos, el acuerdo ideal desde el punto de vista de Irán, aunque no creo que Estados Unidos lo aceptara. Pero Irán está en un estado de ánimo completamente distinto ahora. Como dije, son una nación soberana y no van a permitir que se les trate con falta de respeto. Y bueno, eso lo entiendo. Which, I get that. Sí, Larry, en mi opinión, hay una división drástica, o al menos bastante significativa, entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Sí. Porque según lo que hemos sabido por los medios iraníes y por las llamadas entre las dos partes, ya sabes, por un lado Irán y por el otro los países del Golfo, ha habido 6 llamadas telefónicas entre Irán y Arabia Saudí desde que empezó la guerra, 5 llamadas entre Irán y Omán, y por cierto también 2 reuniones. 5 llamadas y 2 reuniones con Omán. En el caso de Qatar, hubo 5 llamadas entre Irán y Qatar. Pero cuando hablamos de Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, no se ha producido ninguna llamada entre Irán y Emiratos, ni entre Irán y Kuwait o Bahrein. Solo una llamada telefónica entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Fue entre el vicepresidente y el presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf. Eso muestra lo diferentes que son estas dos partes en el Golfo Pérsico, dentro de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y con esa arquitectura que mencionabas hace un momento,
con Rusia y China junto a Irán, intentando redefinir o de alguna manera remodelar la estructura de seguridad de la región. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué papel crees que juegan Omán, Qatar y Arabia Saudí? Porque en mi opinión son los actores más importantes cuando hablamos del estrecho de Hormuz. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Well, that when you look at the real economics, Bueno, si miras la economía real del asunto, probablemente la economía más, digamos, diversificada en cuanto a materias primas del Golfo sea la de Qatar. Porque Qatar ha trabajado tanto con la exportación de aluminio como con la de urea. Son el segundo productor mundial de helio. El mayor productor de petróleo es Arabia Saudí. Así que creo que Rusia y China se centrarán primero en esos dos, en los saudíes y los qataríes, porque Bahrein es tan pequeño, igual que Kuwait, que al final no tendrán más opción que intentar ir por su cuenta, cosa que no pueden, o aceptar el hecho de que Arabia Saudí y Qatar están marcando el camino hacia una relación de trabajo más estrecha con Irán. working relationship with Iran. I see the Iranians actually being willing to be quite Veo que los iraníes están dispuestos a mostrarse bastante conciliadores. Eso va a dejar a los Emiratos Árabes Unidos aislados. Y de hecho, Irán dio el primer paso hace 2 o 3 días, cuando atacó Fujairah, el puerto, básicamente para cerrar la salida de más exportaciones de petróleo desde los Emiratos. Aparte de eso, los Emiratos son una fantasía. Yo los comparo, o más bien los describo, como una mezcla entre Disneyland y Las Vegas, porque todo está orientado a la gente muy rica. Está pensado para un estilo de vida de fiesta. Había prostitutas por todas partes. Iban allí a ganar dinero, como hacían otros, gente de Asia Oriental o de Asia Occidental, que iban a buscar trabajo, a servir a todos esos occidentales adinerados que acudían en masa al lugar. serve all these wealthy Westerners that were flocking there. Yeah, this security Ahora, architecture. esta arquitectura de seguridad, como la describí antes, la arquitectura original consistía en crear una presencia militar estadounidense para tranquilizar a los países, diciéndoles que mientras estemos aquí, nadie os va a atacar. Y bueno, ya que estamos, ¿por qué no gastáis, no sé, un par de cientos de miles de millones de dólares en comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos? Y de paso, también podéis comprar nuestro equipamiento militar. Sería estupendo. Pero en realidad, no hay relación. Colocar a los árabes del Golfo en una situación de dependencia. Luego, ya el 28 de febrero, y se repite el seguridad de Occidente de por completo. The security guarantees from the West go right out the door. West can't protect them at all. Occidente no puede protegerlos en absoluto, e Irán lo deja muy claro. Podemos entrar y bombardear vuestras bases e infraestructuras críticas. Creo que eso ha hecho que algunos de estos países, especialmente Qatar y Arabia Saudí, den un paso atrás y se lo replanteen. ¿De verdad necesitamos mantener una relación tan estrecha con Washington? O bien, aquí están Rusia y China proponiendo algo completamente nuevo, y además hay incentivos económicos para nosotros. Ya sabes, normalmente la relación con Estados Unidos implica algo así como, oye, quedarnos en ITEP. En cambio, Rusia y China dicen mostrar cómo podemos ganar dinero los dos con este acuerdo. Which is how China and Russia approach it. Yeah. Here is what Donald Trump tweeted 14 Sí, years ago. mira lo que Donald Trump tuiteó hace 14 años, Larry. Los precios de la gasolina están por las nubes. Despide a Obama. And Sí, yeah, you know, the guy is just Mira, why ese tipo es, no sé por qué lo hace. Obama. Necesita atacar a Obama para justificar su posición actual, pero es una actitud bastante habitual en él. Siempre que habla de la guerra en Ucrania, ataca a Joe Biden, y cuando se trata de Irán, ataca a Obama, porque cree que así queda en mejor posición para hablar de los dos conflictos. Pero no parece que nadie crea que la guerra en Ucrania tenga que ver con Joe Biden. Ya nadie habla de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos es Donald Trump, que no puso fin al conflicto en Ucrania, y además empezó una nueva guerra en Oriente Medio. Está muy acorralado, Larry. No sé cuál será su forma de entender todo esto con el paso del tiempo, pero no veo que Donald Trump mejore,
ni que su posición mejore. Está hundiéndose cada vez más. Well, yeah, he's becoming more erratic. Bueno, sí, está volviéndose más errático. Y creo que este viaje a China, en realidad, lo hace con la esperanza de poder salir de allí y declarar una gran victoria. Yo no lo veo posible, pero ya veremos. Si vuelve de ese viaje y reanuda los bombardeos, el nuevo ataque contra Irán, entonces esta guerra va a entrar en otra fase que será muy, muy destructiva, tanto para Israel como para Estados Unidos, y además muy perjudicial para la economía global, empeorando las cosas en lugar de mejorarlas. Ya están mal. Aún no hemos visto todos los efectos que van a llegar. Así que bueno, Trump no tiene el control. Esa es la mejor forma de verlo. Él cree que sí, pero ha perdido la iniciativa. He thinks he is, but he's lost the agenda. Larry, y caramba Francia es de un gran extraño. Cada vez que estás... Wait. Espera. ¿Puedes darme un ejemplo en el que el comportamiento de Francia haya sido normal y no raro? Vamos, hombre. Francia está siendo Francia, ¿vale? Vive la France. Okay. Vive la France. Sorry. Sí, pero recuerda que en el caso de Ucrania, dijeron que si lograban algún tipo de acuerdo, iban a enviar sus tropas a Ucrania. ¿Y qué tal está funcionando eso? Y por cierto, ellos están diciendo lo mismo. Si la guerra termina en Oriente Medio, van a enviar su portaaviones allí solo para proteger la paz. ¿Por qué necesitan hacerlo? Why do they need? Well, I was just asking, what exactly are you going to do? Bueno, yo solo preguntaba, ¿qué es exactamente lo que vas a hacer? ¿Vas a entrar en el estrecho de Hormuz para que los iraníes destrocen tu barco? Bueno, eso sí que mandaría un mensaje. Ya sabes, vas a enviar el portaaviones, así que tendrás aviones de combate a bordo, listos para despegar y atacar posiciones iraníes. Vale, entonces ya has ampliado la guerra. Y además, tienes que pensar cómo vas a repostar todos esos aviones. Supongo que usarán los casi 135 de la OTAN como una posible forma de compensar en lugar de tener que hacerlo por su cuenta. Sí, no. Otra vez paremos un momento y preguntemos, ¿cuál es el propósito? Again, let's step back and say, what is the purpose? What's the goal? Oh, we want to open the Strait of Hormuz. ¿Cuál es el objetivo? Queremos abrir el estrecho de Hormuz. Vale. Explícame cómo haces eso cuando, para poder abrirlo de verdad, tienes que eliminar la posibilidad de ataques con misiles balísticos de corto y medio alcance y con drones que se lanzan desde el interior de Irán. No están ahí, en la costa. Irán tiene defensas en la costa. No digo que no. Y son defensas potentes, que ya de por sí son bastante difíciles de superar. Pero supongamos que consigues superarlas. ¿Qué haces entonces con esas bases de lanzamiento que están, no sé, a 100 o 200 kilómetros dentro de Irán? ¿Qué sabemos sobre Larry Johnson o sobre los misiles e interceptores que Europa está produciendo para Israel? ¿Están produciendo para Israel con qué exactamente? No lo sé. Con el domo de hierro, ¿fabrican algún tipo de misil para el domo de hierro, para el sistema THAAD o para el Patriot? ¿Tienen capacidad para producir eso? No lo creo. Y tampoco estoy seguro de que tengan acceso a los minerales de tierras raras que son esenciales para esas producciones. Sí, no. Europa ahora no pinta nada. Ya sabes, seguimos viéndola, todavía existe sobre el papel, todavía tiene grandes lugares históricos que visitar, pero antes era el centro de la agenda, ¿sabes? El centro en el siglo XIX. Lideraban en el ámbito de la investigación científica y la industrialización para producir bienes. Y bueno, estaban saqueando grandes y small de sus colonias por todo el mundo. Pero luego llega la Primera Guerra Mundial. Destruye a toda una generación de hombres y empieza el desmoronamiento de los distintos imperios coloniales.
No solo el británico, también el francés, el alemán, el holandés. Y después, la Segunda Guerra Mundial termina de sellar su destino. Desde entonces, todos intentan seguir siendo relevantes. Y bueno, la operación que montaron los británicos fue en el 81, 82, en las Malvinas, eso hoy no podrían hacerlo. Ya no tienen esa capacidad, así que han perdido terreno en ese aspecto. Militarmente, en realidad no tienen nada que ofrecer. Ya no son una fuente principal de ideas científicas ni de investigación. Y su fuerza como capital financiera también se ha ido erosionando. Hay mucha atención puesta en esto. Este tipo, Tom Luongo, siempre está con lo mismo. La City de Londres, la City de Londres, la City de Londres. ¿Y sabes qué? Mira la City de Londres. HSBC es el único banco que está entre los 10 primeros y creo que ocupa el puesto 8 o 9. Así que no es ese jugador enorme al que todo el mundo tiene que prestar atención. Y los bancos chinos van por un camino completamente distinto, fuera del modelo occidental. Así que una vez más, Europa no solo es una sombra de lo que fue. Yo diría que en realidad ya no es relevante. Puede ser una molestia y puede lanzar amenazas, pero en cuanto a tener producción industrial para fabricar algo para Israel, buena suerte con eso. Sí. Justo antes de terminar, Larry, Netanyahu dijo que quieren ser independientes, que no necesitan a Estados Unidos, que están en proceso de volverse independientes de Estados Unidos, que no necesitan a Estados Unidos ni para vender, ni para que les envíen dinero, ni para ningún tipo de ayuda. Sí, Pero cuando le preguntaron cuál era el plazo para eso, dijo que en la próxima década. Sí, madre mía, eso significa que nunca va a pasar. sí, deberías cantar la canción de Annie. Mañana, mañana, te quiero. Sí, es mañana. Eso va a pasar. Buena suerte. Pero no te quedes sin aire esperando. Sí, la relación entre Estados Unidos e Israel va justo en la dirección contraria ahora mismo. Cada vez más estadounidenses se preguntan, ¿por qué nos tienen aquí como rehenes? Y Netanyahu no lo disimula, sobre todo cuando habla solo en hebreo, pensando que los estadounidenses no lo entienden, y la mayoría no lo hace. Pero cuando llega la traducción, muchos dicen, ¿de verdad dijo eso? Sí, lo dijo. Así que esto no ha terminado. Los mercados siguen esperando un cambio de rumbo. Hay quien confía en que se vea la luz al final del túnel. No, esta guerra va a continuar. Esta situación, el cierre del estrecho, va a durar bastante tiempo. Sí, muchísimas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Empezar la semana con un tono tan alegre, ¿eh? Muy bien. Tú sigue así, chico. Me sorprende, de verdad. Haces tu trabajo en la universidad y además llevas todo este enorme ritmo durante la semana y estás ofreciendo información importante. Igualmente, gracias, Larry. De acuerdo. Un placer, como siempre. Más tarde. Nos vemos pronto. Nos vemos el viernes. Sí. Adiós.